Te voy a decir cómo las pseudociencias trabajan y tú, como persona, estudiante o profesional, necesitas saber esto, porque nada en nuestro mundo tiene sentido excepto a la luz del método científico. Y quiero que te cuestiones más allá de lo que siempre has creído, porque desde ya tienes que saber que en tu mente operan, incluso sin tu propio control, e independientemente de tu educación, edad o género, ciertos sesgos cognitivos que te hacen creer cosas que en realidad no son. Tu cerebro no se puede moldear a la luz de personas excepcionales, ni reprogramar como si fuesen computadoras en tan solo una sesión. Hoy hablaremos sobre la falacia de la programación neurolingüística. Porque es que toda enfermedad tiene un estado emocional en conflicto. La programación neurolingüística es un paquete de técnicas. Puedas quitarte una fobia en 15 minutos. Sale un niño loco que paga la culpa de la familia anterior, ¿cierto? De los abuelos, paga las culpas. Todo lo que llega a su vida, usted lo atrae a su vida. Psicofácil presenta Pseudociencias, falacias vestidas de ciencia. La programación neurolingüística es una pseudociencia, vamos a llamarla así desde el principio. Pero, ¿qué es específicamente esta pseudociencia? La respuesta no está clara, ahí es cuando comienza el primer error. Revisando diversas fuentes, no existe un consenso, como suele pasar con las pseudociencias, sobre lo que es. Algunos argumentan que es una psicoterapia que se basa en la descripción y comprensión de procesos neurobiológicos, lingüísticos y comportamentales de las personas. Otros la definen como un modelo de comunicación, cuyo propósito es explicar el comportamiento humano, y también se ha catalogado como un conjunto de técnicas de cambio. Pero dejemos que los mismos Grinder y Bandler la definan. Según sus palabras, la PNL es un enfoque de comunicación y modelo de psicoterapia que se centra en la conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los comportamientos aprendidos en la experiencia, que pueden ser modificados por la persona para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, esta definición parece un poco vaga e incluso puede estar siendo intrusiva en el campo de acción de otras áreas. En nuestra sección del horóscopo vimos los criterios de cientificidad, el naturalismo, la parsimonia, la falsabilidad y la objetividad. Todos funcionan de forma sistemática para explicar que cuando uno falla, los demás también lo hacen. Pero si uno de ellos funciona, no implica que los demás lo hagan. Presta atención a ellos, ya que, a partir de estos supuestos, falsearemos la PNL. Y me gustaría empezar por el nombre, programación neurolingüística. Vaya combinación de términos. Pero este nombre viola rotundamente el principio de naturalismo. Claramente, Grinder y Bandler se basaron en el conocimiento informático que tenía Bandler y en cierto sentido era el hype de la época. En los años 70 todos querían generar programas de computadoras, era el futuro. Incluso el modelo computacional de la mente humana propuesta por Hilary Putnam en los años 60 podría influir. Sin embargo, el modelo de Putnam se basaba en fuertes cimientos filosóficos y teóricos, como el realismo intencional y el fisicalismo, no en modelos de intervención simple de reprogramación de conceptos por ensayo y error. Es decir, la PNL no estudia ningún modelo computacional de la mente, ni siquiera la definen, por lo que la palabra programación, más que basarse en modelos teóricos robustos de la época, es un término que suena bonito, que vende. Es como poner actualmente el término cuántico a las intervenciones de los coaches sin tener un cuerpo teórico fuerte de la física para avalarlo. Para empezar, programar nuestro cerebro no es igual a programar una computadora, si hablamos de la compleja red neuronal de la cual estamos formados. De hecho, los conocimientos actuales en funcionamiento cerebral hablan de conectomas o de complejas redes sinápticas implicadas en el funcionamiento cerebral. Hasta ahora solo tenemos conocimiento del conectoma de una especie, el gusano C. elegans, que tiene 302 neuronas. En esta especie se identificaron en total 7000 conexiones entre sus neuronas. Sin embargo, tanto el tipo de neuronas como las conexiones entre ellas son similares, cosa que no pasa en el ser humano, ya que se ha calculado que poseemos cerca de 86.000 millones de neuronas con más de 150.000 billones de axones. También debemos tener en cuenta que nuestras neuronas se diferencian unas de otras al igual que sus conexiones,
ya sea por su composición morfológica, por su fisiología o incluso por el tipo de neurotransmisor que posee, por lo que cada neurona puede incluso llegar a poseer hasta 100 conexiones sinápticas con otras neuronas, por lo que es muy reduccionista tratar de hacer una reprogramación a tan compleja red neuronal. Primera falla en el naturalismo. Además, el uso del prefijo neuro en la PNL es otro de los términos que suenan bonitos. De hecho, existen distintas investigaciones que han encontrado que en el imaginario colectivo, si algo se relaciona con el sistema nervioso o con cerebros, debe ser importante, tener un gran poder explicativo y debe contener un gran nivel de cientificidad. Por ejemplo, McVeigh y Castell hicieron este estudio donde compararon en dos grupos de estudiantes universitarios la percepción de cientificidad entre artículos en los que presentaban imágenes explicativas de cerebros frente a los mismos artículos que presentaban gráficas o topografías en vez de cerebros. La percepción de cientificidad fue mayor en los artículos que mostraron imágenes con cerebros que en los que no lo hicieron, pese a que fuera la misma información. Por lo que esto nos lleva a preguntarnos, en la PNL, ¿dónde está la neuro? Aquí está su neuro. Pero si ganamos. Perfecto, no había neuro. Las neurociencias se centran en el estudio del sistema nervioso central en todos sus aspectos. Estructura, función, desarrollo, ontogenia, filogenia, fisioquímica, conducta, patología, etc. Y nos valemos de distintas técnicas como la resonancia magnética funcional, el electroencefalograma, el rastreador ocular, etc. Es decir, que para que cualquier campo de estudio o intervención seria se denomine neuro, debe emplear las técnicas que están diseñadas para ello. No existe ninguna evidencia, ni siquiera un estudio, que haya empleado métodos válidos de las neurociencias para evaluar la efectividad de la PNL, por lo que más que estudiar procesos neurobiológicos y conductuales para el cambio, se basan en poner algo que suena llamativo para hacerlo vender como ciencia, cuando no lo es. Y bueno, un PNL puede afirmar que se basan en hallazgos generales de las neurociencias sobre el comportamiento y lo adaptan a sus intervenciones. Sin embargo, esto es una falacia ad hoc, ya que se basan en explicar hallazgos de otros campos como evidencia de algo que ellos no han hecho. Y si se trata de valerse del hecho de que todo en el organismo implica el uso de mecanismos neurobiológicos, y ellos se basan en esa lógica para cambiar aspectos de la vida de sus clientes, ¿no sería entonces todo neuro? Es decir, si yo muevo mi dedo, se requiere la activación de una compleja red neuronal de activación cortical y motora, y millones de neuronas trabajando para que se logre hacer este movimiento. Pero el hecho de que haya una explicación desde las neurociencias a esta simple acción no implica que a partir del movimiento de mis dedos ya pueda generar una corriente que ayude a las personas, porque asumo que hay un mecanismo neurobiológico que explica el movimiento de mis manos. Para hacerlo necesito emplear técnicas de las neurociencias, obtener una muestra representativa, designar grupos experimentales y de control, utilizar técnicas de neuroimagen, hacer tratamientos pre y post intervención, reportar mis hallazgos y si estos son reales someterlos a pruebas de replicabilidad. Esto no lo hace y nunca lo ha hecho la PNL. Por último, hacer esa programación bajo el uso de vocabulario y lo que nos decimos a nosotros mismos tampoco es lingüística. Bueno, desmontar desde el mismo nombre a una pseudoterapia porque se queda corta con una explicación naturalista que requiere toda ciencia es suficiente para no continuar explicando más. Pero... aquí no hacemos esas cosas. Si te queda alguna duda de la veracidad de esta pseudociencia, seguiremos con más argumentos basados en hechos. No cumplir el principio naturalista conlleva casi de inmediato a violar el principio de parsimonia, ya que no existe evidencia de las bases en las que se estructura la PNL. El uso de términos ambiguos y que no están operacionalizados nos para sobre arenas movedizas en la cientificidad. Pero quiero detenerme en las técnicas que usa la PNL para hacer sus intervenciones. Y es que es una mezcla peligrosa entre técnicas tomadas principalmente de postulados gestálticos de Fritz Perls, la terapia familiar de Virginia Satir, postulados de reforzamiento conductista, ideas cognitivistas e incluso ideas psicoanalistas del inconsciente propuestas por Erikson. Si eres un psicólogo o estás en formación, ya sabrás cómo estas corrientes se contradicen. Si bien el eclecticismo o la combinación de rasgos compatibles en las teorías no es una práctica recomendable en ciencia, imagínate el sincretismo o la combinación de sistemas incompatibles.
Según la PNL, la esencia misma del modelo parte de dos supuestos: la imposibilidad de los seres humanos de conocer la realidad en estado puro, ya que lo que conocemos o creemos conocer es una simple percepción de la realidad a partir de mapas neurolingüísticos que formamos y guiamos nuestro comportamiento a partir de dichos mapas. El segundo supuesto es que el ambiente y la mente viven en constante interacción e influyen en nosotros. Así, tomar conciencia de los factores externos que afectan nuestro comportamiento, es posible empezar a actuar sobre dichos mapas mentales hacia conductas que se ajusten más o menos a lo que queremos lograr. Pero, ¿no suena esto bastante lógico? La respuesta es que sí, pero lastimosamente eso ya se había propuesto por la psicología cognitiva 20 años antes que la PNL. Eso ya se ha visto. Para cambiar los mapas neurolingüísticos e intervenir sobre problemas mentales se utiliza la técnica de modelado, la cual consiste en imitar conductas usualmente exitosas que se ven en otras personas. Así, luego de un fuerte método de observación y experimentación, lograremos aprender las características o patrones de comportamiento de la persona. Otra de las técnicas es la selección de un sistema representacional preferido, que es un tipo de estímulos a los que somos más sensibles, ya sea a nivel visual, auditivo, etc. Seleccionar un sistema de representación adecuado te ayudará a moldear más fácilmente los patrones que quieres cambiar. La tercera técnica de intervención es el anclaje, donde a partir de una señal sensorial podemos precipitar un estado emocional concreto que generalmente es de bienestar. El rapport, en donde el programador debe generar una afinidad con el paciente al sintonizar sus comportamientos al modelado que quiere tener la persona. Y el cambio de patrones, que busca modificar los comportamientos y pensamientos para llegar a un resultado deseado. Bueno, técnicas existen muchas más, pero tal vez estas son las que se dice son más importantes. Pero de nuevo, como mencionó al inicio de este apartado, Eso ya se ha visto. y aún así, copiando distintas técnicas de enfoques psicológicos relativamente válidos, fallan en su interpretación. Veamos. Esto es copiado de la terapia conductual. Sin embargo, está mal aplicado, ya que al modelar una conducta deseada en otra persona, no garantiza que vayamos a lograr lo mismo que hace esa persona. ¿Qué tal quiera ser yo cantante o famoso? Por más que copie la puesta en escena e incluso llegue a imitar la voz del cantante, su propio contexto, su historia de vida, sus contactos, su capital cultural y económico son factores determinantes en la forma de ser de dicha persona. La SRP es una copia de las propuestas de estilos de aprendizajes y pues eso también es un mito. Los estudios metaanalíticos han encontrado asociación nula e incluso relación negativa entre el estilo preferido del participante y el aprendizaje real del mismo. El anclaje es una copia del condicionamiento clásico y su aplicación incluso puede llevar a que el paciente no confronte emociones o situaciones negativas que en realidad llegan a ser adaptativas. El rapport es una técnica clásica de la psicología clínica. Sin embargo, no se puede atribuir directamente el efecto al terapeuta más que a la intervención misma, ya que esto lleva a que, como sucede en la PNL, se creen gurús o figuras de autoridad en la efectividad del cambio, por lo que más que el paciente interiorice técnicas probadas bajo condiciones experimentales que le sirvan en diferentes situaciones, se crea una dependencia al programador y más si éste tiene que adoptar posturas de moldeamiento que desea el paciente. Por último, el cambio de patrones y modificación de la conducta obviamente es tomado de la terapia cognitivo-conductual, la que tiene mayor efectividad en los tratamientos, a diferencia que pagas más por el servicio y te incluyen una combinación de técnicas que entre ellas se llegan a contradecir. El sincretismo de los postulados incompatibles de la PNL han llevado a que se encuentren efectos nulos en su práctica. Esto ha sido probado en estudios controlados y de metaanálisis. Entramos por tanto en la evaluación del tercer y cuarto aspecto de cientificidad, el principio de falsabilidad y objetividad. Y es que no se trata de un problema metodológico, también se trata de una cuestión ética y legal. Recordemos que todos los manuales bioéticos o códigos deontológicos que regulan las intervenciones sobre salud mental y la psicología exigen que sus prácticas sean basadas en la evidencia. Esto con el fin de no perjudicar al paciente, ya que recuerda, estamos tratando con vidas humanas.
Esto implica que nuestras prácticas deben pasar por rigurosos métodos de comprobación científica. Así que no basta con que le haya funcionado a una tía o que es importante lo que le sirva al paciente. En ciencia existen ciertos niveles de evidencia que toda práctica debe ser sometida a prueba. Recuerda, además de ser un criterio ético, es un deber penal. El primer nivel es la opinión de expertos. Este nivel es desaconsejable porque no se somete a la experimentación las opiniones que dé el profesional. Es decir, no se trata de que no puedas dar una opinión basada en tus estudios reales, sino que la des solo argumentando que estás formado para eso. En la PNL, este es uno de los niveles que más se utilizan, ya que es el mismo programador el que habla de la calidad de su trabajo y no la intervención misma. Y como hemos visto anteriormente, en realidad no existen bases sólidas que expliquen las definiciones del área. El siguiente nivel es el de estudios de casos y cortes transversales. Acá hablamos del típico "a mi tía le funcionó", o de estudios con una sola medición experimental. De hecho, sobre los estudios transversales es lo que más reporta la literatura de la PNL. Sin embargo, este nivel es desaconsejable. Esto porque los reportes narrativos en los casos únicos no tienen en cuenta múltiples variables control que pueden afectar al paciente y al individualizarse no se pueden generalizar. A su vez, en los estudios transversales se mide el impacto en un momento específico, sin saber si los efectos encontrados permanecen en el tiempo. De hecho, existe una gran proporción de recaídas en pacientes con problemas mentales luego de la asistencia a intervenciones con PNL, por lo que la efectividad puede estar dada por medio del efecto placebo, para luego comprobar que en realidad no existió una intervención objetiva. Esos bastardos me mintieron. Los niveles que empiezan a ser aconsejables son los estudios de casos y controles y las revisiones sistemáticas. Emplear una muestra control nos permite identificar si el efecto del tratamiento no está dado por el curso normal de la enfermedad, por el tiempo o simplemente por variables que no se controlan. En PNL son pocos los estudios que hablan sobre el sometimiento experimental con casos y controles, y de los pocos que se pueden hallar en la literatura científica presentan graves problemas metodológicos. Por ejemplo, este es el estudio de ADMAG del 2010 que buscaba evidenciar la efectividad de la PNL y la hipnosis sobre la reducción de emociones negativas asociadas a un evento estresante. Según sus resultados, las emociones negativas disminuyeron con la aplicación de ambas técnicas, según muestra la tabla. Sin embargo, este estudio cae en graves problemas metodológicos. Para empezar, el grupo control y experimental no fueron seleccionados al azar, ni hubo una evaluación a doble ciego. Además, no se tomaron herramientas estandarizadas de evaluación. Simplemente se les dijo a los participantes que dieran una puntuación a su nivel emocional antes y después de la intervención. ¡Vaya metodología! En los resultados se cae en un error infantil de metodología. Observa esto, solo reportan el p-valor. ¿Dónde quedan los tamaños del efecto? Reportar un p-valor en la ciencia nada más nos habla de la posibilidad del error. La historia está a la mitad. Ahora bien, ni siquiera el autor reporta el valor de la desviación estándar para que se pueda hacer un cálculo del tamaño del tratamiento. Tampoco se hacen comparaciones entre el grupo control y experimental pre y post tratamiento, por lo que no sabemos si tenían una puntuación diferente desde la base y no sabemos si la evaluación post-test fue diferente entre los grupos. Y para terminar, el post-test se realiza 20 minutos después de la intervención, por lo que no sabemos si esta es duradera en el tiempo. Este es el promedio de la calidad metodológica que tienen los estudios de casos y controles de la PNL sobre la efectividad de sus intervenciones. Este es solo uno de los ejemplos, pero tú puedes ir a analizarlos desde tu punto de vista objetivo. Spoiler alert, la mayoría tienen graves errores metodológicos como la investigación citada anteriormente. Los niveles de evidencia más recomendables son los estudios longitudinales y las revisiones sistemáticas de dichos estudios, y en la cúspide de la pirámide tenemos los metaanálisis y los ensayos controlados aleatorizados, donde existe evaluación pre, asignación aleatoria de grupos, tratamiento y evaluación post-tratamiento, algo como el estudio de la PNL anterior, pero bien hecho. Pero si se fallan los niveles inferiores de evidencia, también se hará en los niveles superiores.
En la revisión sistemática de Stur y colaboradores, por ejemplo, encontraron que la efectividad de las intervenciones empíricas de la PNL era escasa. Sus métodos no suponían una mejora en la calidad de vida de los pacientes, ni cambios emocionales asociados a dichas intervenciones. Dentro de las mayores críticas a esta pseudoterapia se encontraba la falta de precisión en el quehacer de la intervención, ya que no se reportaba ciertamente su metodología, porque los programadores neurolingüísticos suelen ser celosos con las técnicas que usan, por lo que no queda claro la forma de intervención. Otro estudio llevado a cabo por Wilkowski encontró que solo un 18% de los estudios que empleaban metodología de la PNL eran efectivas, un 54% negativas y el 27% presentaban resultados ambiguos. Por último, un metaanálisis de Zahaira y colaboradores mostró que no existe evidencia de la calidad para el uso de la PNL como tratamiento en trastornos mentales, por lo que no se consideraba apropiado usar esta metodología como intervención. OR negativos, mira ese intervalo de confianza poco significativo, debe ser programación neurolingüística. Por cierto, si no entiendes la tabla o el chiste anterior, te recomiendo que veas nuestro curso sobre odds ratios y riesgo relativo. Psicofácil comprometido por una psicología basada en la evidencia. Bueno, en conclusión, la PNL no sirve como modelo terapéutico válido, porque incumple con todos los criterios de cientificidad y con los niveles de evidencia. Recuerda, no se trata de que te sirva a un familiar o a ti. Puede que hayas tenido un efecto placebo o simplemente que por el uso de técnicas de la psicología que han sido probadas científicamente hayas tenido un efecto, pero esto no se puede generalizar. Tal vez lo que sí puedes generalizar son los $1000 menos que te cobran por una intervención a sabiendas que los psicólogos ofrecemos un servicio real y probado por mucho menos dinero. Y como siempre, te hablo a ti, estudiante de psicología o colega ya titulado. Basa tus prácticas en la evidencia. Recuerda que estás lidiando con la vida de las personas. Esto no es un juego. Además, puedes tener problemas legales. Está estipulado en cualquier código deontológico que rige nuestra profesión.